Nosotros somos indoamericanos. Y dentro de ese gran proceso, de ese largo proceso, pues nos hemos ido conformando un híbrido que en propiedad no somos ni americanos, ni somos europeos, ni somos africanos, sino que somos el resumen de ese tipo de culturas. Más allá de lo que la historiografía quiere y pretende, pues hemos experimentado muchísimos años de resistencia, muchísimos años de tratar de conformar una cultura de iguales. Pero esa historiografía dominante nos ha invisibilizado. Si nosotros no rescatamos esa reconstrucción histórica y la ponemos al servicio del pueblo, nunca sabremos exactamente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es lo que nos va a permitir entonces consolidar nuestro pensamiento y nuestra cultura en función de esta conformación de la sociedad actual. Eso es un gran privilegio que nosotros tenemos en Venezuela con relación en Venezuela y en otros países que están avanzando sobre estas nuevas perspectivas de rescatar una cultura, de rescatar la independencia, de rescatar las tradiciones antiguas, porque eso es lo que nos va a fortalecer como sociedad y como cultura independiente. A nosotros nos han querido clasificar con una idea de preconquista, precolombino, precortesiano, una serie de ¿verdad? Primero, que no explican los 15 o 20 mil años antes de la llegada de los europeos a América, pero tampoco explican la coyuntura que existió inmediatamente con la invasión. Nosotros tenemos que tratar de reconstruir todo ese proceso histórico sobre la base de lo que antiguamente fueron las autonomías americanas, las autonomías indígenas, las naciones indígenas sobre las cuales hablan los propios documentos del siglo XVI. Entonces, esa figura, ¿verdad?, de lo autonómico es una tradición que ha venido luchando ya con más de 500 años de historia. Y eso no es una cuestión de rebeldía, sino que seguimos sobre la base constante, un tanto desigual y combinada de esa lucha histórica por mantener y consolidar esa independencia. Y que, gracias a Dios, apareció Hugo Chávez por allí y en el momento exacto y en la coyuntura perfecta comenzó a abrir esos espacios a la cultura, a reconocer al indígena, a reconocer al político, a reconocer a toda una serie de personas que estaban olvidadas y excluidas de estos procesos y les dio vida, les dio reconocimiento. Y eso es una gran fortaleza, ¿verdad?, para lo que se ha denominado en la participación política. Ya se acabaron aquellos, ¿verdad?, ejemplares de la Cuarta República que eran los encargados de hablar ¿no? Ahora somos nosotros los que tenemos la participación. Nosotros hablamos por nosotros. Y eso es muy bueno. Antiguamente, yo tengo escasamente 63 años, ¿verdad? Y durante muchísimos años yo esto no lo podía decir porque no había dónde decirlo. Y entonces, ya viene el comunista o viene el socialista y tú no tenías espacio donde hablar porque no era posible. Ahora, bueno, en Venezuela todo el mundo está ávido de esta información. Y yo me imagino que fuera de Venezuela también. La historiografía tradicional y la historia la han hecho los dominantes, las clases dominantes, los que ganan los procesos, los que someten. Y esa historia tradicional ha sido siempre
eurocentrista. Toda esa historia se ha escrito aquí en Europa y se ha discutido y se ha consumido en América como si todavía fuésemos colonias. Ahora, ¿verdad?, dada este repunte, este rescate de la historia, de esa otra historia, de los invisibilizados, de los que no tenían historia, en Venezuela, la historia se puede contar, la historia de las instituciones políticas, la historia de la iglesia, la historia de los militares, la historia de los sectores de la clase dominante, y se acabó la historia. Se acabó la historia. Nosotros tenemos una inmensa deuda histórica con el pueblo venezolano y con los pueblos latinoamericanos, porque no tenemos una historia de los sindicatos, no tenemos una historia de las mujeres, no tenemos una historia de los campesinos, no tenemos una historia de los pobres, nos hacen falta reconstruir muchísimas historias. Y digo reconstruir porque es que esas historias están allí. En el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Nacional hay miles de papeles en la cual reposa toda esa historia, pero que la historiografía tradicional no le convenía, porque la historia tiene un gran elemento de fuerza y de revolución. El conocimiento es revolucionario, la verdad es revolucionaria, y quien tiene el conocimiento tiene el poder. Y si nosotros no sabemos de dónde venimos, ni sabemos qué queremos, pues no sabremos para dónde vamos. Y eso es lo importante. Y este evento apuntala no solamente sobre esas necesidades que tenemos en Venezuela y que estamos haciendo y tratando de reflotar esa historia, sino sacarla de nuestras fronteras y decirle a nuestros pares en Europa y en cualquier parte del mundo qué cosa estamos haciendo en Venezuela y tratar de disminuir esa campaña solo mediática, pero que tiene mucho poder económico y tiene mucho poder de influir el pensamiento de nuestros vecinos americanos, ¿verdad?, con relación a lo que en realidad está pasando en Venezuela. Mira, Venezuela es un país con una riqueza inmensa, ¿verdad?, que nunca se había dispuesto para sus vecinos o sus compatriotas en el exterior. Hay una campaña mediática que quiere descalificar a Venezuela y a los políticos venezolanos y a los que están encargados en desarrollar y apuntalar, en fortalecer este proceso. Nunca, ¿verdad?, existió en Venezuela una fortaleza tan grande de un gobierno para darle respuesta a la educación en todas sus formas. En los años 80 y 90, el conflicto por entrar a una universidad que solamente amparaba a 400.000 estudiantes universitarios, hoy tenemos 2,5 millones de estudiantes universitarios. Eso es extraordinario. En una sociedad donde todo se estaba privatizando, ahora es de fácil acceso y de obligatorio acceso casi, y donde el gobierno y el Estado les garantiza a los ciudadanos esa posibilidad. Yo lo que quisiera que los venezolanos, en donde quiera que estén, repiensen y comparen, y si son muy jóvenes, que les pregunten a sus padres cómo entendieron y cómo sufrieron ellos aquello con relación a lo que está pasando hoy.